Muy bien. Buenas noches, Dios les bendiga. Estamos listos para iniciar una serie nueva, o esta nueva serie, la Biblia bajo la lupa. Hemos estado llevando este tema de algo bajo la lupa como el tipo de investigación que se hace con respecto a un tema en específico. Estuvimos casi 2 meses hablando de Jesús bajo la lupa y hablamos acerca de su nacionalidad, de su origen, tanto terrenal como el Hijo de Dios. Bueno, en esta serie que iniciamos el día de hoy, vamos a tratar de llevar paso a paso, como lo mencioné en el flyer, descubriendo la verdad versículo a versículo. La Biblia bajo la lupa, ese es el tema. Y hoy vamos a empezar con el libro del Génesis. Vamos a hablar del libro del Génesis, del tema del Bereshit, que es el principio. El libro del Génesis, como bien lo dice esta parte de las Sagradas Escrituras, el compendio, o lo que comprende lo que es las Sagradas Escrituras. Como una introducción muy breve, quiero mencionarte la composición de lo que es la Biblia. La palabra Biblia sabemos que viene del griego biblión, que significa biblioteca o conjunto de libros. Y bien dicho, la definición lo dice claramente: una pequeña biblioteca. ¿Por qué mencionamos que la Biblia es una pequeña biblioteca? Porque contiene 66 libros, cartas, que forman lo que es ese pequeño libro, la Biblia. 66, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, que hablamos de el conjunto de los libros que forman lo que llamamos la Biblia. La Biblia es uno de los libros más importantes para nosotros en la actualidad, pero sobre todo es algo que marca el lineamiento para todos los hijos de Dios. La Biblia es el manual de los valores, tanto morales como espirituales, de los seguidores de Cristo, o los que se dicen conocer o ser hijos de Dios. La Biblia entonces forma parte de la vida de los cristianos. A todo aquel que se diga ser hijo de Dios debe de tener el conocimiento de la palabra, el conocimiento de las Escrituras. Entonces, vuelvo a repetir, la Biblia es el conjunto de libros y de cartas. Hablamos de libros en el Antiguo Testamento y hablamos de las cartas en el Nuevo Testamento, y ahí incluye el libro de los Hechos o el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Eso hace gran diferencia entre cada uno de ellos. Ahora vemos nosotros que el conjunto son 66 en total, son 66 tomos que podemos encontrar en la Biblia. En el Antiguo Testamento nosotros podemos dividir el Antiguo Testamento en partes, como por ejemplo el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Entonces son cinco divisiones en el Antiguo Testamento. Lo vuelvo a repetir: Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. En el Nuevo Testamento también lo podemos dividir para su mayor comprensión y entendimiento, y se dividen de esta manera: los biográficos, que se le conoce como los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro de los Hechos es conocido
como el libro histórico, y luego vienen las cartas paulinas, luego las cartas universales o católicas que se le conocen, y por último vemos un libro profético que es Apocalipsis. Lo repetimos para que quede más remarcado este punto. Número 1, los biográficos, que son los evangelios, el libro de los Hechos y las cartas paulinas, las cartas universales, y vemos también lo que es la parte del libro de las profecías, que es el Apocalipsis. Así como el Antiguo Testamento se divide en 5, también el Nuevo Testamento se divide en 5 partes, ya lo mencionamos. Vamos a empezar el día de hoy con el libro del Génesis. Vamos a dar un panorama general de lo que es el libro de los Génesis. Y recordemos que el libro del Génesis forma parte de la primera división del Antiguo Testamento, que se le conoce como Pentateuco. La palabra Pentateuco, la palabra penta es 5, teucos es libros. Ojo, volvemos otra vez a repetirlo. Penta es 5, teucos es libros o tomos. Por eso, cuando hablamos del Pentateuco, hablamos de 5 libros. ¿Cuáles son esos 5 libros? Si tú quieres repetirlo conmigo, es muy sencillo, muy fácil de memorizarlo. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son 5 libros, por eso son Pentateuco. Y los primeros 5 libros de la Biblia, entonces, llevan ese nombre, se le denomina como Pentateuco, y estos libros fueron escritos por Moisés, el siervo de Dios. Dios le da el privilegio a Moisés escribir estos 5 libros que forman la primera sección del Antiguo Testamento. Entonces son identificados en las Escrituras como la ley, también conocida como la ley. Entonces, los primeros 5 libros que forman la primera división del Antiguo Testamento, número 1, se le conoce como Pentateuco porque son 5 libros. También se le conoce como la ley de Dios, la ley de Moisés. Y también se le conoce con el nombre de la Torá. La Torá es la instrucción, la enseñanza, y que está incluido en estos 5 libros. Bueno, aquí vemos que entonces que la paternidad a quien se le atribuye la obra literaria de estos 5 libros es a Moisés. Ha sido en este caso el último libro, lo que se le conoce como Deuteronomio, ha sido cuestionado mucho con respecto a lo que es la formación de estos libros, y sobre todo se discute que el libro de Deuteronomios no fue escrito por Moisés, sino que fue escrito por su sucesor. En este caso fue Josué, que era el sucesor, o fue el sucesor de Moisés. ¿Y por qué dicen que no fue Moisés el que escribe el último libro del Pentateuco? En este caso, Deuteronomio. Porque ¿cómo pudo él haber escrito su propia muerte, el proceso de su muerte, su sepultura y todo eso? Dicen, es irónico, no pudo haber sido escrito por él, porque Dios no le pudo haber revelado de antemano cómo iba a ser su muerte. Bueno, en esa parte tienen razón los críticos de la Biblia, porque uno dice, bueno, ¿cómo uno puede describir tan real, paso a paso, cómo iba a morir Moisés? Y bueno, los críticos dicen que fue escrito, esta última parte de Deuteronomio fue escrito por Josué, y incluye el libro que lleva el nombre de Josué. Por eso hablan algunos ya no de un Pentateuco, sino de un Sextateuco. Entonces hablamos de 6 libros, pero bueno, esto es como parte de la historia, para que no te confundas. Entonces, puede ser que en algún momento tú
cuando estés estudiando, puedan decirte, bueno, vamos a abrir o vamos a estudiar el Sextateuco. Y cuando hablamos del Sextateuco, hablamos, número 1, hablamos de Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio y Josué. Ya hablamos del Sextateuco. Pero la iglesia tradicional, la iglesia cristiana, la iglesia histórica, nosotros aceptamos lo que es el Pentateuco hasta Deuteronomio, de Génesis a Deuteronomio. Entonces vemos nosotros que aunque la paternidad literaria mosaica ha sido cuestionada, es afirmada por eruditos conservadores y confirmada por la arqueología. Entonces, al analizar la paternidad literaria de un libro, no solamente se basa en el contexto de las escrituras, sino que también nos podemos apoyar de otras ciencias. En este caso, estamos hablando de la ciencia de la arqueología, porque la arqueología, que es el estudio de algunos aspectos antiguos de una cultura, estudia los utensilios, utiliza algunas herramientas que se utilizaban en ese tiempo para estudiar. En este caso, bueno, hablamos de el tipo de escritura que había en ese tiempo. Entonces, hablamos de que la fe o el grupo o la cristiandad, de una forma unánime, acepta la paternidad literaria mosaica. Lo menciona en el libro de Lucas, en el libro de los Hechos, se menciona la paternidad. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 37 al 38, se menciona que Moisés escribió la ley. Moisés escribe la ley. Entonces, tanto la primera iglesia o la iglesia del primer siglo como los apóstoles aceptaban que Moisés escribió la ley. Incluso nuestro Señor Jesucristo, Él da testimonio diciendo, de mí habló Moisés, o de mí escribió Moisés. Entonces Jesús también da testimonio de que Moisés escribió la ley, o el Pentateuco, o para los judíos, la Torá. Entonces, ¿por qué se le conoce como el libro del Génesis? ¿Por qué se le conoce como el libro del Génesis? La palabra Génesis ya se utiliza en la Septuaginta, en una de las traducciones de la Biblia, la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del hebreo, arameo al griego. Ojo, otra vez, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y hay partes en arameo. Cuando se hace la traducción transliteral del hebreo, arameo al griego, esa traducción que se hace al griego se le conoce como la Septuaginta, también conocido como la traducción o la versión de los 70 sabios. Después te voy a contar la historia del porqué de esa manera. Bueno, cuando hacen la transliteración del hebreo, arameo al griego, buscan una palabra que pueda ser semejante a la palabra en hebreo. ¿Cuál era la palabra en hebreo o el título que se le dio al libro? Bereshit. Bereshit, que significa principio, el principio o el origen. Entonces, va y se pone el nombre en la Septuaginta se pone el nombre de Génesis. Y el libro, la palabra Génesis, de ahí se deriva la palabra genética, de ahí se deriva la palabra generación y de ahí se deriva la palabra principio. Bueno, ahí vemos nosotros que tan importante es entender el significado del nombre de cada libro. Génesis, entonces genética, Génesis es generaciones y también el libro de Génesis también lo podemos utilizar como el principio o el origen de todas las cosas. Por lo tanto, hoy le vamos a llamar al libro del Génesis el semillero de la Biblia. El semillero de la Biblia. ¿Por qué el semillero de la Biblia?
Porque en el libro del Génesis se encuentran todo el principio. En el principio creó Dios. No es en el principio del hombre, sino en el principio del actuar de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el libro de Génesis nos va a narrar cómo Dios en el principio hizo los cielos y la tierra. Y si nosotros continuamos leyendo todo el libro de Génesis, vamos a encontrar el principio del pecado, el principio de la redención, el principio de la destrucción, el principio de la justificación, el principio de la salvación, el principio de la raza humana, el principio de una nación, el principio de muchas cosas. Por eso, a mí, en lo personal, comparo el libro del Génesis como la cabeza de todo el cuerpo. Si le quitamos la cabeza a un cuerpo, pues queda sin movimiento, queda sin vida, solamente que sea una gallina, ¿no? Me acuerdo que en una ocasión, a mi hermana, cuando estaba más pequeña, mi mamá le mandó a matar una gallina y yo creo que no le amarró bien las alas, no sé qué pasó, pero mi hermana le cortó la cabeza como le ordenó mi mamá y la gallina, pues el mismo impacto, se suelta las alas, se comienza a correr la gallina por todos lados, sin cabeza. Entonces, si una persona dice, a mí no me interesa el Génesis, bueno, va a andar como esa gallina, viva pero sin cabeza. Eso significa viva y sin visión, viva y sin dirección. El libro del Génesis para nosotros es la cabeza. De ahí se desprende todo lo que son las doctrinas básicas del cristiano. A partir del Génesis nosotros vemos, por ejemplo, la doctrina del pecado. La doctrina del pecado, ¿cuál fue el origen del pecado? Número 2, a través del Génesis nosotros descubrimos la doctrina de la justificación. A través de Génesis nosotros descubrimos la doctrina de la redención. A través del Génesis nosotros descubrimos también lo que es la doctrina de la gracia. Bueno, todas las doctrinas básicas del cristiano se encuentran en el libro del Génesis. Por lo tanto, si tú le quitas a la Biblia el libro del Génesis, va a andar como esa gallina sin cabeza, va a andar corriendo para todos lados, pero sin dirección, sin fundamento, sin visión. Entonces, vuelvo a retomar el punto. Génesis significa el semillero de toda la Biblia. Génesis significa el principio, el origen de todos los temas que ya te mencioné. Entonces, vemos que el Génesis es el libro de los principios y de las familias. El principio, como lo mencioné, de la creación, el hombre, el principio de la mujer, el principio del día de reposo, el principio del matrimonio, de la familia, el principio del trabajo, del pecado, el principio del homicidio, del sacrificio, el principio de las razas, los idiomas, la cultura, la civilización, y llegamos al principio de la redención. Todos esos puntos nosotros los podemos observar de manera detenida en el libro del Génesis. Entonces, ¿cómo se le llama al libro del Génesis? ¿Te puedes acordar cómo se llama el libro? ¿Qué significa el libro del Génesis? El libro del Génesis significa entonces principio, generación, genética. El libro del Génesis podemos hablar del principio del nacimiento. El significado más original que se le da al libro del Génesis es nacimiento. Ese es el significado más próximo al libro del Génesis o el Génesis, porque se deriva del griego genau. Imagínate, ¿de dónde se deriva el nombre Génesis? Del griego genau. Genau quiere decir engendrar o dar a luz. Ahora te vas a dar cuenta por qué la primera obra de creación de Dios fue la luz. Porque da
sentido al significado del Génesis. ¿Qué significa Génesis? Nacimiento, genao, nacimiento. ¿Por qué? Porque significa engendrar o dar a luz. Y en el versículo 3 del capítulo 1 dice la palabra: y dijo Dios, sea la luz. Y cuando hablamos de dar a luz en este tiempo, la connotación es traer a este mundo a un nuevo ser. Cuando decimos esta mujer está a punto de dar a luz, está a punto de parir, está a punto de traer a un nuevo ser a este mundo. Entonces, lo que hizo Dios al momento de decir, dijo Dios, sea la luz, fue precisamente traer un nacimiento a esta tierra que estaba toda en caos. Después entramos a un análisis más profundo de ese versículo, porque es algo muy interesante. Entonces, en Génesis capítulo 2, verso 4, dice que el libro del nacimiento de los cielos y de la tierra, así en su transliteración en la versión de la Septuaginta, dice el libro del nacimiento de los cielos y de la tierra. En Génesis capítulo 5, verso 1, dice el libro del nacimiento de los hombres, el libro del nacimiento de los hombres. Entonces, aquí está sencillamente expresado. Aquí vemos nosotros que el libro del Génesis es el registro, el árbol genealógico de toda la raza humana. Grandes investigadores o grandes compañías que hacen investigaciones como National Geographic, Discovery Kids, Investigación Discovery, todas esas compañías han tratado de llegar a la raíz. ¿Cuál es la raíz, el origen del ser humano? Y todos llegan a la conclusión de que venimos de una sola pareja. Es impresionante, pero ellos lo están descubriendo apenas, y en la Biblia ya estaba escrito que toda la raza humana viene de una pareja llamado Adán y Eva. Entonces, el libro del Génesis es el árbol genealógico de la raza humana, en específico de los judíos. Entonces, es la genealogía de los cielos y de la tierra. Hablamos aún el nuevo nacimiento es surgido en Génesis capítulo 3, verso 15. El nuevo nacimiento, o la primera profecía de la venida del Mesías, del nacimiento del Mesías, está en el libro del Génesis. Incluso, si tú analizas, y lo vamos a ir viendo, espero que no te lo pierdas, invita a tus amigos, a familias, ahí en casa, siéntate, pon ahí la computadora y pon a tu familia que aprenda Biblia, que aprenda lo que son las escrituras, porque vamos a aprender que en el capítulo 1 vas a encontrar ahí lo que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que no te pierdas estas enseñanzas de los días jueves. Jueves, recuerda, es la Biblia bajo la lupa. Ya que estoy haciendo este comercial, voy a aprovechar, es un paréntesis solamente. Quiero que estés pendiente porque muy pronto vamos a lanzar 2 cursos más. ¿Cuáles son los 2 cursos más que vamos a lanzar? Mapa, Escuela para Padres. Así que espero que estés pendiente y nos pidas información. Mapa, Escuela para Padres. Vamos a tener un curso también que se llama Doulas. Doulas, el propósito es enseñar a los que quieran cómo acompañar a una persona en una enfermedad terminal. Por ejemplo, una persona que tú conozcas y te dice, esta persona ya tiene una enfermedad terminal,
¿Qué puedes hacer tú como su amigo, como su pariente? ¿Qué puedes hacer tú para que puedas acompañar a esa persona en esa transición de la enfermedad hasta llegar a la muerte? Después de la muerte, ¿qué continúa? La etapa del duelo. Entonces, en Doulas de muerte, vamos a tratar los ciclos del duelo y cómo puedes apoyar a una persona que ha tenido una pérdida. Porque muchas veces no sabemos ni qué responder ni cómo reaccionar cuando alguien nos dice falleció fulano de tal. ¿Sabes qué? Te enteraste de que alguien que cercano a ti, un amigo, alguien falleció, y no sabes cómo reaccionar ni qué decirle a la familia. Bueno, en Doulas te vamos a decir cómo. Vuelvo al tema. ¿Cuál es entonces el propósito del libro del Génesis? El propósito del libro del Génesis es enseñarte cuál es tu origen, que tú aprendas que no naciste del chango o del mono, pues como dijo Carlos Darwin, que nosotros no somos el producto de una explosión de la teoría del Big Bang, que tampoco nosotros somos productos del polvo de estrellas, como otra teoría lo menciona, sino que nuestro propósito es que aprendamos juntos que el origen del hombre se encuentra en los registros sagrados, las sagradas escrituras. Entonces, vemos nosotros que en el espacio que hay entre el Génesis 1 hasta aproximadamente Génesis capítulo 11, que es hablamos de el universo, la humanidad, eventos mundiales, pasaron aproximadamente 2000 años. Después del diluvio y del surgimiento de los patriarcas, hablando del surgimiento de Abraham o el llamado de Abraham hasta Jesucristo, son aproximadamente otros 2000 años. Y en estos periodos de 2000 años y 2000 años hay eventos que están registrados en las Sagradas Escrituras. Entonces, la tierra no es tan vieja como dicen los geólogos. La tierra no es tan vieja como piensan algunos. La tierra es joven, está joven y nosotros lo vamos a descubrir. ¿Qué vamos a observar y qué tenemos que observar? Es que el Génesis nos va a mostrar grandes secretos. Quiero dejarte picado con este tema, quiero dejarte animado, quiero que tú te quedes con esa cosquillita. ¿Y qué más voy a aprender? Si te interesó este tema, no te pierdas el próximo jueves. Tal vez tú digas jueves, hasta el otro jueves tengo que esperar. Sí, ahora tenemos que ser pacientes, vamos a aprender mucho. Yo te invito a que vuelvas a repetir este video, tomes apuntes, porque en el momento en que volvamos a congregarnos y estar reunidos otra vez, y si tú eres maestro de escuela dominical o te promuevan como maestro de escuela dominical, pues ya vas a tener las herramientas para poder dar una buena clase de Biblia. Así que te invito a que no te lo pierdas los jueves a las 7 de la noche. La Biblia bajo la lupa. Descubriendo la verdad, versículo a versículo. Bienvenido y espero que te haya gustado esta primera lección. Te espero el sábado a las 7. Hasta luego.